Así que leemos Oseas capítulo 2, su versículo 14. Y dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Repito, Oseas capítulo 2, su versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermanos, Dios en esta ocasión habla con el profeta Osea. Y Dios le dice a Osea lo que Dios iba a hacer en aquel entonces con el pueblo de Israel. Antes de Dios decirle esto a Osea, Dios primeramente le estaba hablando de la infidelidad que Israel había llevado a cabo ante los ojos de Dios. Cómo Israel se había corrompido, cómo Israel había hecho lo malo, cómo Israel se había ido por el camino el cual Dios no quería. Y cuando Dios le dice todo esto a Osea, Dios le dice también que Él la iba a llevar al desierto, para que en el desierto Dios hablarle a su corazón. Hermano, y cuando Dios le dice estas palabras a Osea, Dios se la dice con la intención de que Osea entendiera por qué es que Dios permite los problemas en la vida de las personas. Y estas palabras hoy nos llegan a nosotros para que entendamos el por qué nos sobrevienen problemas. ¿Por qué muchas veces no salimos de un problema? Hermano, la razón por la cual Dios tiene que llevarnos al desierto es porque muchas veces andamos y comenzamos a caminar desenfrenadamente ante sus ojos. Y Dios busca la manera de cómo caminemos bien ante sus ojos, de cómo nosotros estemos con Él y de cómo nosotros nos refugiemos ante Él. Por tal razón Dios permite que seamos llevados al desierto. Él mismo nos lleva al desierto. Hermano, en la Biblia la palabra desierto representa lugar de proceso, lugar de prueba, lugar de sufrimiento, lugar de escasez. Y para el creyente representa lugar de prueba. La Biblia enseña, hermano, que nuestra fe será probada, que nosotros tenemos que ser probados. Pero ¿dónde Dios nos prueba? Dios nos prueba en el desierto. El creyente es dirigido hacia el desierto para ser probado. Jesús mismo fue probado en el desierto. Dios probó a Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el creyente, cuando confiesa a Cristo y comienza a caminar para Dios, comienza a vivir para el Señor, es probado, es llevado al desierto. Pero también el que no es creyente es llevado al desierto. Porque en el desierto es el lugar donde Dios hará que usted, hermano, entienda que usted está necesitado de Él. En el desierto, hermano, es el lugar donde Dios te lleva para que tú aprendas a resistir a la escasez y para que tú también entiendas que debes depender de Dios. Y vemos a Dios hablarle a Osea y decirle que Él iba a traer al pueblo y lo iba a llevar al desierto para en el desierto hablar a su corazón. Podemos decir, hermano, que el desierto es el lugar donde Dios nos lleva para hablar a nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha enfrentado a un problema y usted en ese problema viene alguien y te habla de Dios. Viene alguien y te enseña de Dios. Viene alguien y te dice algo de Dios. Personas que están enfrentando un desierto y Dios le dice por medio de otra persona: busca de Dios, que Él te puede ayudar. Y esa es la gran verdad, porque Dios te trae al desierto, Dios te lleva al problema y en el problema habla tu corazón. Ahora, Dios no se complace ni se siente satisfecho al llevarnos al desierto. Recordemos que el desierto significa lugar de prueba, lugar de sufrimiento, donde Dios, hermano, tiene que alarnos la soga, como decimos, para que nos demos cuenta, para frenarnos y para que nosotros analicemos bien qué necesitamos de Él. Pero Dios no se complace con llevarnos al desierto para probarnos, ni para que enfrentemos el sufrimiento, sino que al nosotros, hermano, vivir una vida no dependiendo de Dios, Dios tiene que llevarnos al desierto para que aprendamos a depender de Él. Hermanos, cuando hablamos de desierto en nuestro presente y cristianamente hablando, hablamos de
problemas y adversidades que muchas personas deben pasar. Que cuando una persona está pasando un problema, cristianamente decimos, ese está en el desierto. Que la palabra, cuando habla de desierto, habla de lugar de prueba, habla de lugar de sufrimiento, habla de un problema, habla de escasez. Hermano, y el texto principal nos enseña el por qué nosotros debemos enfrentar el desierto. Oseas capítulo 2, su versículo 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré al desierto y en el desierto hablaré su corazón. Hay un propósito en el desierto. Hay un propósito en tu sufrimiento. Hay un propósito en tu adversidad. Y es de Dios hablar con tu corazón. Que Dios permite que nosotros tengamos que enfrentar problemas, porque si no, no nos concentramos con Él, no lo buscamos, porque naturalmente buscamos a Dios cuando estamos metidos en un problema. Entonces podemos entender por qué Dios quiere llevarnos al desierto, porque en el desierto nos concentramos un poquito con Él. Hermano, Dios tiene que sacarnos de toda distracción y llevarnos al desierto para hablarnos. Hermano, nosotros somos seres que nos hemos distraído con el mundo. Y al distraernos con el mundo, nos distraemos de Dios. Entonces Dios nos lleva al desierto para sacarnos de la distracción y para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y nos concentremos con Él. ¿Para qué? Para Él hablar a nuestras vidas y decirnos lo que ha de suceder o decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Así que cuando usted se enfrente a un problema, cuando nosotros estemos atravesando o estemos enfrente de una adversidad, debemos ir a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres decirme? ¿O qué quieres enseñarme? Porque los problemas, y Dios nos lleva al desierto, o sea, Dios nos lleva el problema para hablar a nuestras vidas. Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel de en medio de Egipto porque allí estaban entretenidos. Y lo que Dios quería hacer con ese pueblo, Dios tenía que primeramente sacarlo de la distracción para llevarlo al desierto y en el desierto hablar a su corazón. Y hay personas que su distracción, hermano, es tan fuerte que son llevados por Dios al desierto, pero mientras están en el desierto, aún ahí están distraídos y no logran entender el hablar de Dios. Porque Dios llevó a muchas personas de Egipto al desierto para hablar con ellos y ellos no entendieron. Así mismo sucede hoy en día. Dios trae a muchas personas de estar bien a un problema para hablar con su corazón, para hablar a su vida, pero aún así están tan distraídos que no prestan asunto y mucho menos entienden el hablar de Dios. Hermano, personas en un gran problema y no se enfocan en Dios. Personas, hermano, atravesando una gran tormenta, pero su distracción es tan grande que no piensan en Dios. Personas, hermanos, que cuando están enfrentando esa adversidad, lo único que piensan es en salir de esa adversidad para seguir vacilándose la vida, para seguir viviendo apartado de los caminos del Señor. Entonces hay personas que cuando Dios la lleva al desierto, hermano, en el desierto Dios comienza a hablarle, pero ellos están demasiado distraídos y demasiado enfocados en lo que los desenfoca de Dios, y por eso no pueden escuchar el hablar de Dios y no pueden entender el hablar de Dios. Por eso Job 33, versículo 14 dice que sin embargo en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Muchas son las personas que son llevadas al desierto, que están enfrente de un problema, que están metidos en problemas, y Dios le está hablando y le está diciendo, yo te traje aquí para hablar con tu corazón, yo te traje aquí para que tú me busques a mí como la solución, para que tú me sirvas, para que tú te entregues a mi vida. Pero no entienden esto y no se acercan a Dios. Y otros son que vienen en el problema, buscan a Dios, pero cuando salen del problema abandonan a Dios. También tenemos el tipo de personas que son llevadas por Dios al desierto para Dios tratar con ellos. En el desierto Dios les muestra su grandeza, Dios les muestra sus maravillas, Dios les demuestra su divinidad, pero ellos tornan incrédulos. ¿Cuántas personas Dios no ha sanado de enfermedades grandísimas, pero no creen en Dios? Son personas que fueron llevadas por Dios al desierto
que Dios le habló y le demostró su grandeza, pero al final tornaron incrédula. Una muy alta parte del pueblo de Israel, después de ver la grandeza que Dios hizo con ellos, después de ver que Dios dividió el mar Rojo en dos y lo pasó a ellos en seco, después de Dios enviarle el maná del cielo, después de Dios hacer que fluyera agua en medio del desierto donde no había nada, aún así muchos tornaron incrédulos. Deuteronomio capítulo 1, de su versículo 31 al versículo 32. Mira lo que dice la palabra. Y esto sigue pasando hoy en día. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Hay personas, hermanos, como este pueblo, o como la gran parte de este pueblo, porque no todos, hermanos, tornaron incrédulos. Muchos creyeron en Dios, incluso antes de ser llevado al desierto y de Dios demostrarle su grandeza. Ya habían personas que creían en Dios. Pero hubieron otros, hermanos, y fue muy alta la parte de los que de los que entraron al desierto, y en el desierto vieron la grandeza de Dios, vieron las maravillas que Dios hizo, vieron las señales, vieron los milagros, y aún así tornaron incrédulos. En nuestro presente tenemos personas que son llevadas por Dios al desierto, que son llevadas por Dios a camas de hospitales, a emergencias, y de allí Dios las sana para hablarle, para demostrarle su grandeza, pero tornan incrédulas. Salen del hospital, salen de la cárcel, otros son llevados a la cárcel para Dios poder hablar con ellos, y cuando salen de la cárcel se desvían de Dios porque no entendieron, tornan incrédulos. Dios le demuestra su grandeza, Dios hace un gran milagro, Dios hace una gran obra, pero al final ellos terminan no creyendo. Y eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Mire, yo tengo muchas personas conectadas en este momento, y yo me atrevo a decirle a cada uno de ustedes, hermano, que Dios le ha demostrado a cada uno de ustedes cosas grandes de Él, que Dios ha hecho milagros en la vida de ustedes. Ahora, si Dios nos ha demostrado ya su grandeza, si Dios nos ha enseñado ya su poderío, lo grande, lo maravilloso que Él es, hemos tornado nosotros como el pueblo de Israel, que aún viendo no creyeron, que aún Dios glorificándose en ello no creyeron. Hemos tornado, hermanos, nosotros incrédulos, igual que ese pueblo. Cuando Dios nos ha llevado al desierto y allí se ha glorificado y de allí nos ha sacado, luego del desierto seguimos creyendo en Dios. Hermano, hay personas que Dios en su desierto le ha ayudado, y estoy seguro que a usted Dios le ha ayudado y que Dios se ha glorificado. Pero hay personas que cuando Dios le ayuda en su desierto, tornan incrédulas. Aún viendo las maravillas de Dios, no creen y se rehúsan también a creer. Y otros salen, luego de Dios ayudarlo, salen a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Luego de que Dios, hermano, le ayudara, luego de que Dios se glorificara, luego de que Dios sanara, ellos luego de que atraviesan ese desierto, abandonan a Dios. Y eso es muy común. Es muy común, hermano, ver personas que en su adversidad se van de rodillas ante la presencia de Dios. Es muy común, hermano, ver personas que cuando tienen un problema familiar se van para la iglesia. Es muy común, hermano, ver personas que cuando están metidos en el problema empiezan a orar, empiezan a llamar, a pedir oraciones. Quiero que oren, pero cuando le solucionan el problema salen corriendo, abandonan a Dios. Eso es muy común. Es decir, que hay personas que cuando entran al desierto demuestran un acercamiento a Dios, pero cuando Dios le ayuda, salen corriendo y abandonan a Dios. Hermano, pero según hay personas que entran al desierto y del desierto salen siendo incrédulas y otros salen abandonando a Dios, habemos otros que hemos conocido a Dios en el desierto. Muchos han conocido a Dios en el desierto. Y yo soy contado entre los que en su desierto se rindieron a Dios.
Yo soy contado entre los que fueron llevados por Dios al desierto, y allí en el desierto nos dimos cuenta que no podíamos vivir la vida, que no podíamos seguir la vida sin Jesucristo. Yo soy contado, hermano, entre los que Dios llevó al desierto y allí le prestó atención a lo que Dios quería decirle. Porque dice la Biblia que Dios nos llevará al desierto para hablar a nuestro corazón. Yo soy contado entre los que en el desierto, cuando Dios le habló, entendió lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué Dios nos dice en el desierto? Aquí tú estás muy sediento, aquí tú estás muy hambriento, y el único que te puede suplir tu necesidad soy yo. Estoy hablando de necesidad espiritual, porque física quizás usted no tenga necesidad, pero espiritual usted tiene necesidad. Y somos conducidos por Dios al desierto para Dios demostrarnos que nosotros necesitamos de Él, que nosotros estamos necesitados de Él, y que la necesidad que nosotros tenemos de Él no es de algo físico, no es de algo material, sino algo espiritual. Porque el vacío que hay en tu corazón no es algo material, eso es espiritual, porque solamente se llena con lo espiritual. Hermanos, y Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón y para que entendamos el hablar de Él. Y yo soy contado entre esas personas que cuando fueron llevadas por Dios al desierto, allí le prestaron atención a Dios y allí entendieron el hablar de Dios. Hermano, debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué muchas personas permanecen tanto en el desierto? ¿O por qué muchas personas no salen de un problema? Hermano, debemos hacernos esta pregunta. Si el desierto representa un problema, ¿por qué hay tantas personas que no salen del desierto? ¿Por qué hay tantas personas que no salen de un problema? Porque lo que Dios busca es que nos volvamos a Él. Les voy a decir por qué. Lo que Dios busca es que nos volvamos a Él. Y Dios permite que entremos al desierto para que lo busquemos a Él. Si nosotros solamente buscamos a Dios cuando tenemos un problema y Dios quiere que le busquemos, entonces Dios no va a permitir que usted esté fuera del desierto, sino dentro del desierto. Que usted esté viviendo a diario un problema para que usted cada día se vaya sintiendo mejor buscando a Dios que fuera de Dios. Presten atención a esto, hermano. Dios permite que tú no salgas de un problema para que usted entienda que usted depende de Dios, para que usted vaya entendiendo que usted no puede vivir sin Dios, para que usted entienda que usted necesita a Dios. Dios no se complace con llevarte al desierto. Dios no se complace con permitir que tú entres al desierto, al lugar de escasez, al lugar de sufrimiento, a un problema. Pero si tú solamente buscas a Dios cuando tú estás metido en problema, entonces Dios permitirá, hermano, que tú entres a un problema, porque es muy común entre la humanidad buscar a Dios cuando se encuentran en el desierto, cuando se encuentran en el problema. Entonces, por esta razón, muchas personas permanecen mucho tiempo en el desierto y vivirán entrando y saliendo, porque si solo allí se rinden a Dios, eso es lo que Dios hará. Hay personas, hermanos, que usted lo ve que salen de un problema y se meten en otro. Hay casas, hermanos, que usted ve que salen de una y se meten en otra, porque ellos no entienden que Dios le está diciendo: usted tienen que humillarse a mí, buscarme a mí. Usted tienen que abrirme la puerta de su casa a mí. Y si ustedes solamente lo hacen cuando hay un problema, entonces yo voy a tirar un problema a cada ratico para acá. Ustedes van a estar saliendo de uno y metiéndose en otro. Porque del desierto Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Está en nosotros si lo sacamos, si le damos lo mejor de nosotros a Dios, si permitimos que Él haga su obra en nosotros. Porque Dios nos lleva al desierto para moldearnos. Dios nos lleva al desierto para cambiarnos. Dios nos lleva al desierto para que nosotros tengamos un encuentro con Cristo. Dios nos lleva al desierto para que concienticemos allí y nos demos cuenta que no podemos vivir la vida sin Jesús. Dios nos lleva al desierto para que en el desierto clamemos a Dios y para que nosotros, hermanos, veamos a Dios glorificando a Cristo en nuestras vidas. Entonces, por eso es que hay personas que no salen de un problema. Porque si solo buscan a Dios cuando tienen un problema, entonces Dios permitirá constantemente que los problemas le visiten. Hermano, en la Biblia encontramos personas que duraron tiempo en problemas. Y un grupo, hermano, de personas
que podemos hablar de ella fue el mismo pueblo de Israel, ese grupo que Dios sacó de personas en medio de Egipto. Fueron llevados al desierto y en el desierto, hermano, duraron 40 años. Y esos 40 años, hermano, ellos lo duraron porque ellos no dieron lo que Dios quería de ellos en el primer día que fueron al desierto. En el segundo día tampoco. En el tercer día tampoco. Y pasaban los días y llegaban los meses y pasaban los años y ellos no le daban a Dios lo que Dios quería. Y por eso Dios permitió que ellos duraran tanto tiempo para llegar a la tierra prometida. Y el pueblo, según Josué capítulo 5, su versículo 6, dice la Biblia: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Y hay algo muy interesante que estudiar. ¿Qué sucedió con aquellos que en el desierto no le dieron a Dios lo que Dios quería de ellos? ¿Qué sucedió con aquellos hermanos que siguieron pecando ante los ojos de Dios? Aquellos que no le pusieron asunto a Dios, aquellos que se rebelaron con Dios, aquellos que, para más claro hablar de ello, no obedecieron, fueron no obedientes a la palabra de Dios, que fueron consumidos, hermanos. Dios tuvo que exterminarlos, Dios tuvo que acabarlo. Y mientras ellos no murieran, Dios no entró al pueblo a la tierra prometida. Porque dice la palabra en el mismo capítulo de Josué, el capítulo 5, versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y esos que tornaron no obediente, desobediente a Dios, Dios lo exterminó. Dios no les permitió que entraran a su reposo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, bastante tiempo que duró hablándole al corazón de ellos, y ellos, mientras más Dios le hablaba, menos entendían. Mientras más Dios le hablaba para que obedecieran a Dios, más desobedecían a Dios. Y Dios le enseñaba las cosas, hermano, cómo hacerlas. Dios tenía a Josué y tenía un grupo, hermano, lo que es una congregación en medio de ellos para explicarles. Pero ellos, hermano, no le interesaba a Dios. Pero ellos no sabían, hermano, aunque se les decía la consecuencia la cual ellos tenían que enfrentarse. Y se le habló de consecuencias. Se le habló, hermano, lo que ellos iban a padecer si no obedecían a Dios. Moisés le habló sobre esto. Y ellos no entendieron que Dios los llevó al desierto para explicarle las cosas como son a ellos. Dios le habló, hermano, claritamente, de manera que ellos no tenían excusas para ir al trono de Dios y decir: a mí nadie me habló de ti. No, hermano, no habían excusa. Ellos fueron consumidos por Dios y Dios se cansó de hablarle. No fueron una ni dos veces, hermano. Fueron 40 años, día tras día, que Dios le hablaba. Día tras día que ellos estaban viendo la maravilla de Dios. Día tras día que ellos podían visualizar que Dios era real. Al igual que nuestro presente. La Biblia dice en el libro de los Romanos capítulo 1 versículo 20 que las cosas de Dios invisibles, su poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, de modo que no tenemos excusas para decir que no vemos a Dios. Es decir, que vemos a Dios por medio de las cosas creadas. Cuando miramos el cielo, que son las obras de las manos de Dios, que es producto de la palabra de Dios. Hágase los cielos, dijo Dios. Los cielos se hicieron y Dios nos forma a nosotros. Tanta perfección, hermano. Y todo eso es lo que hace a Dios visible en nosotros. No podemos ver a Dios porque si vemos a Dios morimos, somos consumidos. Le veremos cuando seamos arrebatados. Pero podemos ver la existencia de Dios por medio de todas las cosas creadas. De modo que no tenemos excusas para decir que no vemos a Dios. Dios a aquellas personas les perseguía y le demostraba su grandeza. Ellos tornaron incrédulos y al final Dios tuvo que acabarlo. Hermanos,
el pueblo le falla a Dios y Dios le da otra oportunidad. Pues dice Nehemías capítulo 9, versículo 18, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, el versículo 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de día ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y retiraste y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Dios estuvo con ellos día tras día. Dios no lo abandonó. Aunque ellos pecaron deliberadamente ante los ojos de Dios, Dios se mantenía guiándolos para que ellos entendieran. Pero hubo un momento donde ya Dios, hermano, se cansó. Y Dios dijo, ya, esto no van a entrar para adentro, porque yo me cansé de hablarles, no entienden. Hermanos, en la Biblia encontramos diferentes personas que no salían del problema en que estaban. Dice la Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 43, que una mujer viene a Jesús, la cual padecía de un flujo de sangre durante 12 años. 12 años, hermano, en los cuales ella no se preocupó en ir a Dios, en los cuales ella no se enfocó en Dios. Se enfocó en Dios cuando pasaron los 12 años, que ella estaba cansada ya de buscar la solución en cualquier otro lugar. Y ella viene a Dios. Pero lo importante es que ella al final terminó buscando a Dios. Hay otros que no logran, que mueren y no van donde Dios. Pero estoy tratando de resaltar el desierto de esta mujer. Y el tiempo, el largo periodo de tiempo que ella tuvo que enfrentar este desierto. Juan 5:5 dice la palabra que había un paralítico que llevaba 38 años paralítico en el estanque de Betesda. Y Lucas capítulo 13, su versículo 11, enseña la palabra de una mujer encorvada que llevaba 18 años encorvada. Así que, hermano, hay personas que permanecen en un problema porque a Dios no les dan lo que Dios exige y lo que Dios quiere de ellos. Yo no sé qué tiempo tú lleves en el desierto que tú has tenido que enfrentar, ni tampoco sé cuál sea tu desierto. Lo que sí sé es que Dios te llevó ahí y que tú estás enfrentando lo que estás enfrentando porque Dios quiere hablar contigo. Eso sí lo sé. No sé, desconozco tu desierto. No sé cuál ha sido la adversidad que tú estás atravesando. Eso yo lo desconozco. Lo que yo no desconozco es el por qué tú estás ahí. Estás ahí porque Dios quiere hablar contigo. Así que hoy es el día donde tú tienes que decirle a Dios qué tú quieres decirme. Hoy quiero entender. Quiero entender por qué permitiste que yo estés aquí. Amén. Así que, hermano, hemos llegado ya a la parte final de esta programación. Gracias, hermano, por estar conectado con nosotros. Saludo para cada hermano que está conectado a través de nuestra página de Facebook. Que Dios bendiga de manera muy especial a los hermanos que compartieron la transmisión. En este momento te pedimos que compartas, nos ayude a compartir la transmisión para que lleguemos a una vida más. Hoy tocamos un mensaje muy importante. Hablamos sobre por qué Dios permite que enfrentemos problemas y por qué Dios, hermano, nos lleva a esos problemas. Dice Oseas capítulo 2, su versículo 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. De ahí estuvimos predicando hoy. Gracias por estar conectados. Saludos para cada hermano. Saludos para nuestra hermana Mirta. Saludos para Wilner Marcelis. Saludos para Sergio Cruz, que está conectado con nosotros desde México. Saludos para Martín Elizabeth. Dios te bendiga, hermana. Saludos para nuestro hermano Alberto. Saludos para Santiago Joendi Peña, que también está conectado. Los hermanos que están conectados a través de la radio. Que Dios bendiga mucho de manera muy especial. Los que nos escuchan desde México, desde España, Paraguay, desde Venezuela, desde Cuba y desde Argentina. Nuestra hermana Mirta desde allá de Argentina. Mirta, te queremos mucho. Bendiciones. Y la paz de Dios sea contigo.